Buenas, mi nombre es Germán Darío Hernández Góez, soy doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal. Mi propuesta es el modelo teórico pedagógico del pensamiento computacional para el profesorado de secundaria y el aprendizaje significativo, investigación doctoral en el área de educación y tecnología, y en el contexto de que está mi propuesta es Puerto Wilches, del municipio de Puerto Wilches, Santander, Colombia. Descripción del problema. El estudiante como general es un consumidor pasivo de interfaces digital, lo cual le genera una incapacidad de comprender estructuras lógicas que gobiernan el mundo entero. Simplemente son consumidores de aplicaciones que no le generan un desarrollo cognitivo acorde. Lo otro también es que por parte del gobierno del Estado implementa unas políticas rápidas. ¿Cómo así? Pues implementa el contenido y pasa por alto la necesidad sólida de una base teórica que apoye al docente de aula, simplemente por salir del paso, y eso le llaman las famosas capacitaciones que no profundizan en nada. Lo siguiente es la ausencia de la programación del currículo. La programación como tal del pensamiento computacional o del uso de la lógica no se implementa en el currículo. Entonces, ¿eso qué crea? Una brecha en que el estudiante se queda como un usuario y no se pretende o no se encuentra, no se consigue lo que se entiende como pensador lógico, al haber esa ausencia de programación. Énfasis en el uso de herramientas ofimáticas básicas, hacer simplemente por salir del paso, aplicación como hacer una carta, que no está mal, pero ese no es el fin. Ausencia de un modelo guía en la práctica pedagógica del pensamiento computacional para los docentes y que eso pueda configurar y guíe su práctica pedagógica para la enseñanza de este tipo de pensamiento. ¿Para qué? Para la resolución de problemas mediante el proceso de abstracción y el algoritmo. ¿Y qué pasa también? Los docentes carecen de ese tipo de formación porque no existe un modelo guía y al carecer de esa información pues no se pueden superar las brechas entre la instrucción técnica y el pensamiento complejo, y por lo tanto, al haber precariedad o falta de recursos, el docente recurre a estrategias desconectadas simplemente para cumplir unos requisitos. De aquí viene también la brecha digital. Hay dos colegios en el perímetro urbano, en este caso es el Colegio 20 de Julio y el Colegio Integral. El Colegio 20 de Julio sí cuenta con tecnología avanzada de climatización y una inversión, mientras que el Colegio Integrado ya tiene recursos y ambientes limitados y cada día van siendo más precarios. Y ahí se amplía la brecha digital que existe solamente en el perímetro urbano. El contexto socioeducativo del objeto de estudio es en el Colegio Integrado de Puerto Wilches, que está en la zona del Magdalena Medio, que se basa en la economía de la industria y la extracción de crudo en este pueblo. La institución como tal muestra limitaciones significativas en infraestructura y conectividad y la escasez de recursos y laboratorios precarios. Hay condiciones extremas climáticas, por lo general redonda a los 38 grados centígrados, afecta al mantenimiento de equipos, la concentración de los estudiantes durante el horario escolar, en fin, son ese tipo de factores que también afectan el quehacer pedagógico y de aprendizaje. De aquí viene la gran interrogante: ¿cómo se configura un modelo teórico pedagógico para orientar al docente de secundaria en el desarrollo del pensamiento computacional y contribuir a la adquisición significativa de las matemáticas en contexto educativo con acceso limitado a la tecnología? Pues aquí viene el objeto de estudio, que es generar un modelo teórico pedagógico para orientar al docente de secundaria en el desarrollo del pensamiento computacional, con el fin de contribuir a la adquisición significativa del conocimiento matemático dentro del contexto educativo caracterizado por el limitado acceso a la tecnología. Como tal, también hay un vacío teórico, que es la ausencia de un marco que explique cómo mantener la esencia del pensamiento computacional en contextos con limitaciones y sin dispositivos y en entornos rural y infraestructura precaria. Aquí ya se hace necesario que se necesita un modelo, un marco que los docentes puedan implementar dentro del currículo para la enseñanza de este tipo de pensamiento y mejoramiento de la lógica de los estudiantes.
el contraste educativo, hay políticas nacionales de transformación rápida, como lo sabemos, las famosas capacitaciones, y chocan como tal, porque todo es con la aplicación, entre aquí, entre a otro lado, pero no hay recursos, hay mal clima laboral, en fin, por lo dicho anteriormente, y existe obviamente la brecha interna y la falta de modelos adaptados al contexto real, o sea, en teoría se dan una cosa, pero en la práctica son otra. Justificación teórica, que se fundamenta en que en el pensamiento computacional de Janewick, que es una capacidad universal crucial como la lectura o la aritmética. Esto ¿en qué se utiliza? Pues se utiliza en todas las dimensiones de la vida humana, en el ámbito laboral, académico y social, y permite el dominio de la lógica digital que permite a las personas o a los individuos satisfacer necesidades puntuales y participar de manera activa en la cultura contemporánea. El aporte epistemológico transformador es que ya el aula no es algo vertical del docente al estudiante, sino que es una cuestión transformadora en que ya el aula es un laboratorio donde se instrumentaliza las técnicas y formaciones de estructuras mentales superiores, donde el docente se consigue como el gestor de procesos para la comprensión de conceptos abstractos. El impacto social. El modelo aborda brechas digitales y sociales en el Magdalena Medio, mejorando la calidad educativa y promoviendo la equidad, en el acceso al conocimiento lógico-matemático. Ahora tenemos lo que es resumen de antecedentes investigativos. Pues Román González en el 2016 validó instrumentos de medición del pensamiento computacional como actitud de solución de problemas, pero él da el que medir, más no propone el que formar. Eso es una situación que sucede con el antecedente investigativo. Molina Ayuso demuestra una demostración empírica del impacto positivo del pensamiento computacional con Scratch, pero no tiene en cuenta los entornos de infraestructura precaria como métodos desconectados, o sea, él utiliza una aplicación digital. Acevedo Borrega, mientras explora tendencias y desafíos del pensamiento computacional, enfatizando su desarrollo integral y transversal de la educación. Tiene consenso de expertos, mas no tiene la realidad sociocultural y climática de una escuela colombiana. Lo siento, Peñaranda en el 2025 genera didácticas con robótica educativa, pero entonces no tiene en cuenta que hay instituciones que no poseen recursos de robótica. Entonces, ahí es la situación. Bueno, tenemos los postulados teóricos, que es el construccionismo de Paper, que el aprendizaje es efectivo al construir artefactos tangibles y compatibles, y los estudiantes son generadores de su conocimiento, manipulan herramientas lógicas y asimilan conceptos matemáticos de forma duradera, o sea, ya ellos generan su propio conocimiento. El pensamiento computacional de Wynne, pues, es una habilidad para solución de problemas y se fundamenta en descomponer, reconocer patrones, la abstracción y el diseño de algoritmos, y son los pilares fundamentales para la lógica y predicción de matemáticas. El conectivismo de Siemens, pues, hoy en día estamos en un conocimiento de red de era digital y se destaca la capacidad de compartir conocimiento por medio de nodos, ¿ya? Y el aprendizaje colaborativo para evaluar datos y tomar decisiones. Técnicas de recolección, pues hay unas pruebas de evaluación, test, pre, post-test, que es para medir objetivamente el impacto del desarrollo antes y después de aplicar el método. Rúbricas de observación en el aula, se registra sistemáticamente la participación y cómo interactúa cada uno de los chicos dentro del laboratorio o dentro de la investigación. Entrevistas semiestructuradas es para captar las percepciones y experiencias de los docentes sobre la viabilidad y efectividad del modelo. Ya esta entrevista es la apreciación cualitativa que tienen los docentes. Instrumentos de recolecciones válidos, pues matriz de análisis curricular, se contrastan los contenidos oficiales con pilares de pensamiento computacional, patrón y algoritmo, y se utiliza y se emplea la herramienta Scratch para visualizar pendiente y figura. Aquí en este caso se emplea el Scratch como una herramienta para el tema de lo que es la geometría y qué resultados empieza a dar dentro de los chicos. Guión de entrevista semiestructurada, pues obviamente es como lo anterior dicho, que es dirigido a docentes y capta las percepciones sobre la viabilidad del modelo y explorar nociones del pensamiento computacional y las prácticas que tienen los docentes con respecto a lo que van a enseñar. Y la rúbrica de observación en el aula es evaluar dimensiones clave como descomposición, abstracción
y diseño algorítmico registrando el uso sistemático de la lógica. Son las observaciones que se dan dentro del proceso.